Los que llegaron acá no son los mismos que se van a ir. Vine a hackear cerebros con toda. El 48% del tiempo pensamos en algo completamente distinto a lo que hacemos. Podemos tener todos los MBAs, todos los estudios, todas las capacidades, pero si no somos capaces de liderar nuestro sistema nervioso, apague y vámonos. La atención es como un músculo. ¿Qué tanto tiempo entrenas tu cerebro al día? Cuando empiezas a identificar cómo está programada tu mente, logras diferenciar dos cosas. ¿Qué hace mi mente hoy? ¿Qué necesito que haga? Porque cuando tú empiezas a volverte el dueño de tu mente, logras moldear las redes neuronales. Bienvenidos a Mente Sana Tit, El podcast donde hablamos de los temas que nos conectan el cerebro con el corazón. Los líderes imparables son los que están programando su cerebro para alcanzar las metas, los que se están retando a sí mismos para ser mejores y los que son conscientes de que el mundo se cambia un micropaso a la vez. Gracias por estar aquí y hacer parte de mi propósito de vida de cambiar el mundo una neurona a la vez. Hace 200 años, el activo más valioso de una empresa era la tierra. Después fueron las fábricas, más tarde las máquinas. Hoy estamos entrando en una nueva era, una donde el diferencial ya no será cuánto sabes, ni cuántos títulos tienes, ni cuánto trabajas. La ventaja competitiva estará en algo más profundo, la calidad del cerebro con el que decides, piensas y te adaptas. Pero existe un problema del que casi nadie habla. Y esta noche te voy a demostrar por qué lo que crees normal, olvidar las cosas, vivir cansado, pensar más lento, no lo es. Buenas noches, bienvenidos a la Brain Week, donde en 3 clases vas a descubrir por qué tu cerebro ya no opera al nivel que tu cargo exige, que tus necesidades, y vas a descubrir el protocolo exacto que lo va a reactivar en 90 días sin exigirte más. Si estás aquí esta noche es porque hay un problema que todavía no has podido resolver y decidiste darle 3 noches a algo diferente. Eso dice algo muy importante de ti. Mi nombre es Blanca Mary Sánchez, tengo un máster en neurociencia aplicada por la Universidad de Valencia en España. Llevo más de 15 años trabajando con líderes en organizaciones de todo el mundo como Amazon, Microsoft, Oracle, Unilever, y he medido el cerebro de más de 55,000 personas en 15 países. Y lo que te voy a mostrar esta semana no es teoría, es el patrón que encontré en todos estos años, en todos esos cerebros, en organizaciones con líderes de primera y segunda línea. Tengo un propósito de vida muy claro y es cambiar el mundo una neurona a la vez. Y el que tú estés hoy aquí conmigo, para mí, realmente es eso. El que te pueda aportar herramientas de neurociencia, el que te pueda aportar el conocimiento que tengo en mis 5 libros, el que pueda compartir contigo estrategias que están científicamente validadas, que sé que funcionan y que hemos puesto a prueba en compañías alrededor del mundo. Esta noche es la clase 1 de 3, la clase que tiene un objetivo específico hoy. Hoy vas a entender por qué tu cerebro opera en modo supervivencia. Te voy a dar el diagnóstico, te voy a explicar por qué tu cerebro se mantiene atrapado, aunque trabajes duro, descanses, te esfuerces, te tomes multivitamínicos, y es algo completamente diferente a lo que tú crees. Y hoy lo vas a entender. Mañana miércoles tendremos la clase 2. Ahí te voy a mostrar cómo funciona un cerebro en modo supervivencia versus un modo rendimiento cognitivo, con datos objetivos, porque el camino hacia ahí no pasa ni por más disciplina ni por más esfuerzo. Y el jueves, en la clase 3, vas a tener el mapa completo, el protocolo de 90 días para llevar tu cerebro a modo rendimiento sostenido, paso a paso, semana a semana, más algo muy especial al final de la clase. Pero antes de empezar, quiero pedirte algo muy importante. Silencia las notificaciones. Gira el teléfono, sácalo de tu vista. Lo que viene en los próximos 6 minutos requiere que estés presente. No para mí, para ti. Así que comencemos. Seguramente si estás aquí es porque tú eres la persona que tiene la experiencia, que ha demostrado los logros una y otra vez, la que
Cuando los otros tienen un problema, lo llaman porque necesitan resolver algo muy importante. Eso no está en discusión. Y aún así, hay algo que todavía no te cuadra. Desde afuera la gente te ve muy exitoso, pero desde adentro muchas veces entras en una reunión para que tienes todo el conocimiento, toda la experiencia del mundo y en algún punto sientes que hay que hacer un esfuerzo extra para sostener el nivel que esa reunión merece. Un esfuerzo que antes no te costaba nada. Tienes las horas bloqueadas, el trabajo estratégico, la preparación. Solo tú puedes hacer eso. Y muchas veces pasas horas sin que la aguja se mueva a nivel que deberías. Llegas al lunes después de descansar todo el fin de semana con el mismo agotamiento del viernes. El fin de semana ya no te alcanza para recuperarte. Y ves con claridad cuál es la decisión correcta. Pero entre esa claridad y la ejecución hay algo que se pierde y no logras identificar qué es. Si algo de esto te resuena, puedes dejarlo en el chat. Es que no son momentos de cansancio, son momentos que hay una brecha entre quién sabes que eres y cómo estás operando. Y esto termina volviéndose imposible de ignorar. Si llevas mucho tiempo intentando cerrar esa brecha y los intentos o te funcionan un par de días y luego vuelves al mismo punto, necesito que lo que vas a escuchar esta noche te lo tomes muy en serio. Y quiero decirte algo importante, no es tu culpa. Esto tiene una explicación que el mercado del bienestar y la productividad pues nunca te han contado y no les conviene que tú lo sepas. Y eso es exactamente lo que te vamos a mostrar hoy mismo. Vamos a comenzar por un test, porque lo que no se mide no se transforma. Simplemente observa si alguna de estas situaciones te resulta familiar. Lees un correo completo y cuando llegas al final ya no te acuerdas cómo empezó. Entras a una habitación, atraviesas toda la oficina y cuando vas allá, como se queda tu cerebro patinando, aquí fue a lo que yo vine. Abres el computador para terminar una tarea súper importante y 20 minutos después descubres que te fuiste por allá a abrir otra pantalla, contestar otra cosa o terminaste calculando cosas de tema. Saltas de una tarea a la otra sin terminar ninguna. A las 3 de la mañana se prende el cerebro de, oiga, acuérdese que no mandó el correo o sientes que necesitas absoluto silencio para concentrar, porque cualquier interrupción te rompe el foco y volver a centrarte, misión imposible. O estás en una reunión y buscas una palabra que antes aparecía inmediatamente y ahora tardas, no sé, segundos más en unir los puntos. Otra, terminas una reunión y 2 minutos después te cuesta recordar la decisión que tomaste o la tarea que te dejaron. Igual, para que no te asustes mucho, pues, la última. Te descubres mirando el teléfono sin recordar por qué lo desbloqueaste. Y la última, pero no la menos difícil. Terminas el día fundido, rendido. Te preguntas, venga, pero ¿de qué estoy tan cansado? ¿Qué fue lo que hice, pues, que me agotó la batería? Y muchos me dicen, no, Blanca Mary, es que yo siento que trabajo mucho, que hago un montón de cosas, pero que cuando termino la jornada me quedo pensando en, no hice lo que tenía que hacer. Si respondiste que sí a varias de estas preguntas, te voy a decir una cosa, no te sientas mal, no sientas que perdiste los poderes, que es la edad, que se te fundió el cerebro. Y mucho menos significa que estés perdiendo inteligencia o capacidad. Lo que esto significa es que tu cerebro se está activando en un modo que no es sostenible. Y esto se debe a los costos invisibles. Normalmente creemos que el único costo de este ritmo de vida es el cansancio. Pero el cansancio es apenas la punta del iceberg, es la parte visible. Debajo del cansancio aparecen otros costos que casi nunca relacionamos con el cerebro. Empiezas a decidir más lento, necesitas más esfuerzo para concentrarte, la creatividad te disminuye, regular tus emociones se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque requiere más energía y aprender cosas nuevas deja de sentirse natural. Como que, oiga, yo antes aprendía tan rápido y ahora me cuesta tanto. Pero yo creo que el costo más importante de todos es que todo empieza a sentirse difícil, complejo, y no es porque seas menos capaz. Eso es muy importante que lo tengas claro, sino porque tu cerebro está utilizando una cantidad de recursos que simplemente no son sostenibles para mantenerse funcionando. Por eso, quiero contarte casos de personas como tú que también les ha pasado, porque antes de explicarte por qué lo que has probado no te está funcionando, pues quiero mostrarte algo. Porque es que yo sé que una parte de ti, mientras escucha esto, está pensando, ¿será que eso sí funciona para mí?
que no tengo tiempo, que vivo ocupado con la agenda tan aparitada, ya he tomado cursos de otras cosas que no me han servido, o en mi situación específica, ¿será que esto funciona? Así que déjame responderte eso con datos reales. El primer caso es el de Carolina. Carolina tenía un problema con la atención sostenida. Ella es directora de estrategia en una empresa de servicios financieros. Ya como 13 años, con una rutina muy sólida. Ejercicio consistente, meditación diaria, 6 horas de sueño. Hacía todo lo que aparentemente hay que hacer para sentirse bien. Lo que la trajo a ella no era un problema de bienestar, era que en las presentaciones más importantes, frente al comité directivo, frente a clientes muy estratégicos, llegaba como con menos agudeza de la que necesitaba. Tenía que hacer un esfuerzo muy grande para estar cognitivamente presente, para seguir el hilo de la conversación. Y me decía, es que es de una forma que antes no me costaba nada. Hicimos su evaluación, la evaluación neurocognitiva, en la que la medimos con un puntaje de 1 a 800. Su puntaje inicial en atención sostenida estaba en 120. Después de 90 días entrenándose, llegó a 450, es decir, 30 puntos más. Pero lo más importante no son los números, fue lo que me escribió el día 67. Y me dijo esto, esta semana particularmente he tenido que asistir a reuniones donde se tomaban decisiones muy importantes, más de lo habitual, y con nuevas rutinas en la oficina. Y quiero contarte que me sentí que pude concentrarme mucho mejor, estar en atención plena, sentir comprensión más profunda, apuntes y conexiones de temas de forma más clara. Esto no lo creía posible. A mí eso, no te imaginas, yo digo, le estamos rompiendo, estamos logrando el propósito, porque es que lo que más importa de esa frase no es el resultado, es que describe la ausencia del esfuerzo, porque eso es exactamente lo que indica cuando estamos en modo supervivencia. Cuando tienes que gastar energía cognitiva en algo que debería de ser automático y sentir que es natural enfocarse. Para mí este caso fue algo increíble. El segundo caso fue de Alicia, en el que ella decía, es que yo siento que estoy lenta. Ella decía, no sé qué me pasa, se me fundieron las neuronas, yo ya como que no logro tener esa agilidad que antes tenía y empezamos a revisar dónde venía esa causa raíz de lo que Alicia estaba viviendo. Alicia es CEO de una empresa de tecnología en crecimiento, 12 años de experiencia, una historia pues impecable de decisiones estratégicas. Cuando llegó me dijo, pues es algo que yo escucho con mucha frecuencia en líderes de ese nivel, Blanca Mary, yo sé que tengo el criterio, sé que tengo la respuesta, pero hay momentos en que tardo el doble en llegar a ella, como si se abrieran 1000 ventanas en mi mente y eso me bloquea. Tengo mucho miedo de que algo esté mal en mi cerebro. Eso es tan frecuente y yo los veo con una compasión, porque por eso fue que yo llegué a la neurociencia. Más adelante te cuento el cuento. Cuando yo la vi a ella, no era incapacidad, era el razonamiento complejo operando en un estado neurológico específico de sobrecarga. Uno que tiene solución, que es lo más importante. Y el tercer caso es Carlos. Carlos es director de operaciones en el sector logístico. Cuando llegó me hizo el cálculo más honesto que yo escucho. Yo rindo bien hasta las 3 de la tarde. Después de las 3, soy la mitad del director que soy en la mañana. Mi pensamiento estratégico se muere y la mitad de mis reuniones más importantes son después de las 3 porque tengo equipo en Australia. El puntaje inicial en flexibilidad cognitiva era de 215 y a los 90 días 670, 455 puntos muy significativos. Lo que me escribió al terminar el programa fue muy bonito. Entender mis ritmos y gestionar la carga alostática es un superpoder. Ya logré incluir los micropasos de las rutinas y equilibrar mi energía a lo largo del día, sin llegar fundido a la casa. Eso no es motivación. Son funciones cognitivas operando en un estado diferente. Si tú observas, son 3 personas distintas, con síntomas muy diferentes, pero con una causa en común. Sus cerebros no estaban dañados, estaban en un estado alterado que tiene nombre y que responde al entrenamiento correcto de una manera que ninguna otra herramienta puede replicar. Entonces quiero que hagamos un micro ejercicio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si tú ya probaste muchas cosas y no has podido llegar a la causa raíz, necesitas entender cuáles fueron esas falsas soluciones que te hicieron andar en círculos y que de repente hicieron que te sintieras frustrado, molesto, incómodo. Pero antes de que vayamos allá, quiero que hagas un ejercicio. Quiero que si te sientes cómodo, cierres los ojos, si no bajes la mirada para bloquear los estímulos y recuerdes cómo te sentías física, energética, emocionalmente un día en el que dormiste bien,
hiciste ejercicio, leíste, versus un día en el que dormiste mal, estuviste mucho tiempo en redes, mm, comiste cualquier cosa. ¿Cuál de esas dos versiones tuyas se siente mejor, fluye mejor, incluso se conecta y se comunica mejor? Porque es que tu cerebro es una integralidad. No tienes un solo cerebro, tienes más de 4 cerebros. El encéfalo, que todos conocemos, el intestino, por eso te pones mal del estómago cuando tienes estrés o te da el colon irritable, el corazoncito, porque hay unas neuronas que se llaman las neuronas cardíacas. Los que les gustan las neuroventas saben un poquito de eso. La piel, por eso vienen las dermatitis, los músculos, por eso te tensionas crónicamente y el cuerpo no es capaz de volver a sentirse bien cuando estás en situaciones que a largo plazo alteran todos tus neurotransmisores. Entonces, puedes abrir tus ojitos. Vamos a ir profundizando en esto porque quiero que tengas clarísimo el origen que te ha llevado a la desconcentración, bloqueo mental, a la falta de energía. No te preocupes que esto se compone. Pero antes de decirte cuál es el problema real, necesito explicarte por qué las soluciones que has probado no pueden resolver. Mira, no es que sean malas, pueden ser excelentes y funcionan para el caso en el que están probadas. Cuando el problema es el diagnóstico, ahí es donde nos quedamos dando vueltas y probando un montón de cosas y no logramos salir de ahí. El error no estuvo en la herramienta, estuvo en el diagnóstico. Cuando el diagnóstico está equivocado, la mejor herramienta del mundo solo trata los síntomas, no va a la causa raíz. Y te voy a mostrar las 3 soluciones que son más comunes que aplican los ejecutivos cuando sienten que su rendimiento no está a la altura y porque cada una de ellas tiene un techo que no puede superar ni con más esfuerzo, ni con más disciplina, ni con más constancia. La primera falsa solución es organizar el tiempo y herramientas de productividad. La productividad puede ser la respuesta para un cerebro que está equilibrado. Una persona de alto rendimiento siente que no da todo lo que puede y dice, "Ay, venga, sí, a ver cómo me organizo mejor, técnica Pomodoro, voy a organizar con una libreta". Cuando la gente siente que no hace lo suficiente, puede que organizarte más y mejor te va a ayudar. Entonces la gente se va y dice, no, va a priorizar lo importante sobre lo urgente, o a delegar lo que no necesita que yo tome como las riendas. Y acá yo quiero ser como muy directa y muy clara contigo. La gestión del tiempo no existe. Lo que sabemos en neurociencia es que se gestiona la energía y el enfoque. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Mira, cuando tú tienes muchas tareas y no logras identificar algo que se llama el ciclo ultradiano, todos tenemos picos y valles, como si fuera un electrocardiograma. Y en el momento en el que tienes menos energía y menos enfoque, colocas una tarea muy exigente, no lo vas a lograr. Pero si en tu mejor momento de energía y enfoque estás contestando WhatsApps, contestando correos electrónicos, estás desperdiciando tu mejor momento en tareas de segunda clase. Cuando tú empiezas a identificar que necesitas entender tus ciclos ultradianos, entender qué te da energía y enfoque, y entender qué te roba energía y qué te roba enfoque, tu cerebro cambia los neurotransmisores, las ondas cerebrales, sales de estar acá en high beta con 1000 cosas que no sabes cómo sacártelas de la cabeza, a entrar en unas ondas perfectas que se llaman alfa, que tienes enfoque, atención sostenida. Cuando te estás duchando y se te ocurren buenas ideas, estás en alfa. Cuando te enfocas a trabajar y fluyes, estás en alfa. Pero tenemos que entender primero cómo se activa un modo distinto en el cerebro. Hoy estamos en modo diagnóstico, mañana vamos a entrar más en las herramientas, pero quiero que tengas muy claro que no es suficiente con organizar el tiempo. Hay que aprender a entender cómo está nuestro ciclo ultradiano con la atención y la energía. Esto no se trata ni de tu disciplina, ni tu perseverancia, ni mucho menos de tu inteligencia. Cuando tú logres enfocarte y fluir, lo que cambió fue la gestión que hiciste de la energía física, mental y emocional. Y aquí está una de las ideas más importantes de toda esta clase. Muchas personas creen que el problema aparece cuando comienzan a surgir los errores y no es así. La alteración neurocognitiva aparece antes cuando tú te das cuenta de que tu cerebro comienza a distraerse, a dispersarse, a sentirse más lento y no tomas acción. Los que hablan de la gestión del tiempo asumen que tienes un cerebro que funciona con la misma energía de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 de la noche.
bajo cualquier nivel de presión, en la reunión número 1 y en la número 10. Que si somos realistas, esto no va a ser nunca así. Asume que el recurso que se está gestionando es el tiempo y realmente no estamos hablando de tiempo, estamos hablando de energía, de enfoque, de neurotransmisores, de músculos, pero si has aplicado sistemas de productividad y has llegado a un techo que no puedes superar, es porque el factor limitante no es el tiempo, es la calidad del procesamiento cognitivo que ocurre dentro de ese tiempo. Cuando tu cerebro está en modo supervivencia, puede tener el calendario perfectamente organizado y seguir tomando decisiones más lentas, más reactivas, más costosas, que un cerebro que opera en un estado de mayor rendimiento, con la mitad de tiempo disponible. La productividad organiza el trabajo de un cerebro con un suficiente capital cerebral. Vamos a entrar a explorar qué es esto más adelante, pero no puede cambiar el estado en que ese cerebro opera. Ahí la productividad se queda cortica. Y tengo un primer libro que se llama Cerebro Productivo y que en este momento siento que hay que avanzar mucho más allá. No es un problema diferente. Necesitas una solución al nivel de las exigencias actuales de un mundo de la IA, de la velocidad y de la incertidumbre constante. Pero vámonos a la falsa solución número 2. El descanso, la meditación, las afirmaciones. La segunda respuesta, y esta sí es más sofisticada, así que merece más tiempo, es el descanso profundo, mejorar el sueño, la meditación, las afirmaciones, la recuperación. Esta solución tiene sentido y tiene mucha evidencia detrás. El sueño es fundamental para la función cognitiva. La meditación reduce la respuesta al estrés. Las afirmaciones pueden ser interesantes. Todo esto es real. El problema es que estas herramientas trabajan sobre un sistema nervioso en condiciones reguladas. Están diseñadas para el momento de recuperación, no para el momento de alto rendimiento. Cuando tú estás en una reunión de directivos tomando una decisión que afecta a 200, 300, 500 personas, las afirmaciones que practicaste a las 6 de la mañana no pueden acceder en ese momento y modular en tiempo real la respuesta de tu cerebro. Si está en un estado específico, ¿qué me impide? Y aquí hay algo que la neurociencia documenta de una manera muy consistente y que casi nadie en el mundo del desarrollo personal pues te lo dice explícitamente. El estado de activación del cerebro no se regula solo con descanso ni con frases bonitas. Si tu cerebro aprendió a operar en un estado de alerta elevada sostenida, lo que yo llamo el modo supervivencia crónica, el descanso reduce temporalmente esa activación, pero no cambia el umbral en el que el cerebro está operando por defecto. ¿Por qué? Porque se altera de base el funcionamiento del sistema nervioso. Esa es la diferencia entre bajarle el volumen a algo y cambiar la fuente del ruido. Y eso quiero que te quede súper claro. Para cambiar cómo opera el cerebro bajo presión en el momento real del trabajo, no en el momento de recuperación, necesitas entrenarlo en ese estado, no solamente recuperarlo. Y eso me recuerda a mí en un caso que me pasó. Fui a un retiro de silencio para gestionar mi estrés. Estuve 5 días en una montaña espectacular. Cuando yo vivía en Bogotá, regresé renovada. 3 doritos después, entre los trancones, las reuniones, los vuelos y mi nivel de carga alostática, estaba nuevamente con el estrés por las nubes. No fue hasta que me entrené en situaciones de estrés reales que pude volver a equilibrarme. Lo que nos lleva a la falsa solución número 3. Gestión del estrés y coaching ejecutivo. La tercera solución es la más intuitiva. Es la que una persona líder sale a decir cómo lo resuelvo. Si el problema es nivel de estrés, la solución es aprender a gestionar. Si necesitas desarrollar más habilidades, te vas y tomas coaching ejecutivo y es el vehículo natural porque vas y conversas con alguien, revisas el contexto y te ayuda a ver como patrones y a transformar con herramientas cómo estás liderando. Nada de eso está mal. Incluso yo aplico el coaching ejecutivo en mis sesiones de neurocoaching con CEOs. El problema está en donde se queda cortico, en lo que no puede hacer. El estrés es una respuesta del sistema nervioso ante una amenaza real o percibida. La gestión del estrés te enseña a interpretar esa respuesta, a contextualizarla y a cambiar el significado que le das. Hasta ahí todo suena maravillosamente. Lo que no puede hacer es cambiar la sensibilidad del sistema nervioso al estímulo en primer lugar. Si tu cerebro ha calibrado su umbral de activación en un punto que genera respuestas al estrés ante situaciones que cognitivamente sabes que puedes manejar, y eso es exactamente lo que pasa en el modo supervivencia. Puedes desarrollar estrategias de gestión del estrés muy sofisticadas,
pero el umbral desde el que tú sigues operando, pues no va a cambiar. Entonces eso es como que tú no tienes la capacidad de decir, voy a ir a correr una maratón. ¿Y cómo está tu capacidad de resistencia? Puede que tengas la intención, la motivación, los mejores tenis, te compraste el suplemento, la gorra, bloqueador, te inscribiste y te fuiste a la maratón. Pero ¿cómo estaba esa capacidad de rendimiento físico, el umbral, para que rindas durante toda la carrera? Y puede que llegues a la meta, fundido, reventado, lesionado, o que te demores 10 veces lo que se demoraría una persona que sí se está preparando y amplificó ese umbral. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces entramos, yo la primera, en ansiedad de alto rendimiento, en el estado de activación crónica que no se ve como un problema porque es que no nos impide funcionar. Al contrario, nos impulsa el rendimiento, la persona cumple, produce, llega con tremendos estándares. Por fuera tú lo ves, alto rendimiento. Por dentro, el sistema nervioso simpático, ese acelerador que te mantiene a tope, al estar activado de forma sostenida, para el cortisol, la hipervigilancia, y uno cree que está un paso adelante, mentiras que está que se funde con esa taquicardia que no nos deja vivir. Te funciona en el sentido de que logras la meta. Y el problema es que socialmente se premia como compromiso, alto desempeño. Nadie interviene porque no hay una crisis visible, pero el costo se acumula en el mismo mecanismo que carga alostáticamente el cuerpo. El sistema nunca vuelve a la línea base. Y acá es donde la cosa se pone complicada. Ahí es donde aparecen los accidentes cerebrovasculares, los infartos en personas aparentemente sanas, el burnout, la parálisis facial. Es como que estás afinando tus técnicas de conducción en un auto que tiene el motor sobrecargado. Puedes mejorar mucho, pero el motor sigue sobreacelerado y va a terminar quemándose. Y no te digo esto porque las herramientas no funcionan. El coaching me parece muy valioso, lo practico, lo recomiendo, pero hay algo que el coaching no puede hacer y que el entrenamiento cognitivo directo sí puede. Y es cambiar la arquitectura funcional desde la que el cerebro procesa la información en tiempo real. Y esa es exactamente la diferencia entre gestionar síntomas y cambiar la causa raíz. Entonces estarás preguntando, Blanca Mary, entonces, ¿cuál es la causa? La causa real es nada más y nada menos que entrar en modo supervivencia de manera crónica. Todo lo que has intentado trata solamente los síntomas. Te voy a hablar de la causa. El cerebro humano tiene una jerarquía en las prioridades y esto lo hemos construido a lo largo de millones de años de evolución. En el nivel más básico está la supervivencia. Detectar amenazas, responder rápido, conservar recursos, sobrevivir. En los niveles superiores están las funciones que llamamos cognitivas, el razonamiento complejo, la memoria de trabajo, la atención sostenida, la toma de decisiones estratégicas. Estas dos no pueden operar en paralelo a plena capacidad. Cuando el cerebro detecta una amenaza real o percibida, tiene que priorizar una de las dos. ¿Conserva los recursos o prioriza la respuesta de supervivencia? ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces en la vida tú quieres estar recuperado, radiante, con un glow up, lleno de energía, rindiendo, superando barreras. Y aquí no estoy hablando de una metáfora. El modo supervivencia es real. Es una descripción funcional de lo que ocurre neurológicamente cuando tu cerebro está en un modo alerta sostenido. Y yo sé que la palabra supervivencia puede sonar como muy dramática. Y no estoy hablando de un peligro físico. Tu cerebro no distingue entre un depredador en la sabana africana y una junta directiva con números negativos. El sistema de activación responde al nivel de amenaza percibida igualito y al nivel de responsabilidad de un líder, con resultados que defender, con un equipo que sostener y decisiones que tomar con información incompleta, es exactamente el ambiente que puede mantener el cerebro en ese estado de alerta de manera sostenida. ¿Qué ocurre cuando tu cerebro está en modo supervivencia de manera crónica? Las 5 funciones cognitivas que más necesitas para operar a nivel de un líder se degradan de manera específica y medibles. El razonamiento, tu lógica, te vuelves más reactivo que estratégico. Resuelves lo urgente, estás apagando el incendio todo el tiempo, pero te cuesta mucho más acceder a la visión de largo plazo con la claridad que tú sabes que necesitas. La memoria de trabajo es la capacidad que tú tienes de unir los puntos, de recordar las cosas del pasado que funcionaron y proyectarlas y conectarlas con las del futuro, de manejar diferentes variables de manera simultánea, de relacionarlas. Y cuando ésta se baja, sientes que tienes que esforzarte más para pensar estratégicamente, para mantener el hilo, para orientarte al logro. Y no hablemos de la atención.
La concentración se fragmenta, la resistencia a las distracciones disminuye, estás atomizado y el trabajo profundo que antes podías sostener durante horas, ahora te cuesta llegar. No te voy a decir que a 15, porque sé que muchos ni siquiera llegan a 15. Y no pensemos en 25 minutos, porque ahí te sientes fundido. Y la coordinación es nada más y nada menos que la capacidad de integrar información de diferentes áreas y unirlas en decisiones claras. Y ahí te sientes lentificado. Y por último, la percepción. Antes entrabas en un lugar y de un vistazo sabías lo que pasaba. Ahora te cuesta más distinguir lo urgente de lo importante. Y aquí está lo que hace que el modo supervivencia sea tan difícil de reconocer desde adentro. No se siente como un fallo, se siente como un esfuerzo. Cuando tu cerebro está en modo supervivencia crónica, trabaja mucho más para reducir el mismo resultado. Trabaja mucho más para producir el mismo resultado. Y eso se experimenta como agotamiento, no como déficit. Y la respuesta intuitiva es ¿qué? Descansar, organizarte o esforzarte con más disciplina. Si reconoces el ciclo, yo lo entiendo perfectamente porque estoy ahí. Entonces, uno va a trabajar más, me voy a levantar más temprano, voy a trabajar hasta más tarde y entras en un círculo vicioso. Y la brecha entre lo que tú puedes hacer y lo que tu cargo demanda no se cierra. Y eso no es una debilidad, es tu cerebro haciendo exactamente lo que hace cuando opera en ese estado. El problema no eres tú, es el estado de activación crónica. Pero tranquilos, que los estados se cambian. No con más esfuerzo, no con más disciplina ni con mejor organización. Se cambian con un entrenamiento cerebral específico basado en neurociencia, con un enfoque que ataca la causa, no los síntomas. Pero antes de demostrarte este patrón, te quiero contar cómo llegué a descubrirlo, porque no llegué por la teoría. Yo llegué a todo esto de la neurociencia porque lo viví. En 2009, de Mente Sana, mi primera empresa, con una ilusión clarísima, ayudar a las personas a liberar su potencial. Era muy joven, apasionada por el aprendizaje, el coaching, acompañar a otros en su transformación. El trabajo empezó a destacarse muy rápido. El voz a voz de mis clientes me llevó a colaborar con empresas muy prestigiosas a nivel internacional. Mi agenda se llenó y sin darme cuenta, entré en una carrera sin pausa. 3 semanas al mes, montada en un avión viajando, sin ejercicio, comiendo cualquier cosa, descansando muy poco. En mi cabeza, yo pensaba que descansar era para flojos. Llegué a decir muy equivocadamente que ya iba a descansar cuando me muriera. Para mí estar ocupada era sinónimo de ser productiva, de ser exitosa. No veía que ese ritmo tenía un costo y que no lo estaba pagando con tiempo, lo estaba pagando con mi propio sistema nervioso. Con el tiempo mi cuerpo empezó a hablar. Insomnio, tensión muscular, caída del cabello, resistencia a la insulina, colesterol alto, ansiedad por no perder un minuto. Y no hablemos de la incapacidad para desconectar del trabajo. Mi salud se estaba deteriorando mientras yo me repetía que no podía parar. Y los domingos, que debería haber sido el momento de descanso, tenía la cabeza en mil cosas. Me imagino que tú sabes lo que se siente los domingos por la tarde cuando le da uno la ansiedad de lo que viene, todo menos desconectar. Hice lo que cualquier profesional disciplinada haría frente a eso. Intenté arreglarlo con más disciplina, más organización, más fuerza de voluntad. Me funcionaba una semana, dos, y a la tercera, pues volvía al punto inicial. Hay un momento que cuento siempre porque fue muy fuerte para mí. Me fui a Río de Janeiro con mi esposo a un congreso muy reconocido. Dicté una conferencia de las que más recuerdo. Después nos fuimos de paseo a Urcios, Playa Tartaruga, un lugar espectacular. Y en vez de estar disfrutando, estaba yo resolviendo cosas de la oficina por teléfono, trabajando en el computador, desconectada, ausente. Qué triste, me perdí ese momento tan mágico. Y ese fue mi punto de quiebre. Yo sabía que tenía que encontrar otra forma de vivir, de trabajar, pues una que no me costara la salud, la vida. Y ahí entendí algo que cambió todo lo que yo creía sobre lo que era productividad y rendimiento. Eso no era un problema de disciplina ni de estrategias de productividad. Era un problema de cómo estaba programado mi cerebro. Esa noche en el hotel, en vez de prepararme para el día siguiente, hice algo que no había hecho antes. Comencé a buscar en la literatura científica lo que ningún recurso de bienestar o productividad me había explicado nunca. ¿Qué le estaba pasando realmente al cerebro de un profesional bajo presión sostenida? Y me encontré con un estudio de neuroimagen funcional que me detuvo en seco. Un estudio que medía en tiempo real la capacidad cerebral de un profesional bajo presión crónica, no en estrés extremo, no, la presión ordinaria de un cargo directivo sostenida durante meses. Lo que me mostró fue muy claro.
La actividad del córtex prefrontal, la región responsable del razonamiento complejo, la toma de decisiones, la memoria de trabajo, se reducía de forma medible y consistente bajo esas condiciones. No era una metáfora, estaba viendo en imágenes la razón por la que yo tenía que esforzarme en reuniones que antes eran automáticas. Y ahí me hizo una pregunta que cambió todo lo que entendía sobre el rendimiento mental. Y si el problema era cómo estaba organizando mi vida, si el problema de base era el estado real en el que se encontraba mi cerebro. ¿Y qué pasaba si todo lo que hacía para mi rendimiento creaba las condiciones que bloqueaban el funcionamiento de mi cerebro? Todo lo que estaba haciendo estaba diseñado para entrenar directamente el órgano que ejecutaba todo lo demás. Llevaba muchos años enseñándole a directivos a gestionar el tiempo, a tener mejores hábitos, a regular sus emociones y a crear las condiciones óptimas para el rendimiento. Y ahí entendí algo que yo creo que el mercado del bienestar y la productividad no les interesa que tú y yo lo sepamos. Crear las condiciones correctas no es suficiente. El cerebro necesita entrenamiento específico, del mismo tipo de entrenamiento que cualquier otra capacidad que tú quieras desarrollar. Y justo el informe más reciente del Foro Económico Mundial acabó de reafirmarlo. El desarrollar el capital cerebral será la única ventaja competitiva en la era de la IA. Cuando yo vi esto, era como que había pasado años preparando el terreno perfecto para un jardín. La temperatura, la humedad, la luz, y no había sembrado nada. Lo que hice fue que me metí de lleno en la neurociencia aplicada. Tomé formaciones una tras otra hasta llegar a hacer el máster en neurociencia aplicada, terapia cognitiva con el fundador, el doctor Alberis en Nueva York, ciencia del comportamiento. Leí todo lo que me encontré, libros, estudios, busqué mentores, me certifiqué en un montón de disciplinas, invirtiendo en el proceso más tiempo y dinero del que yo había planeado. Y ahí encontré lo que ningún consejo de bienestar convencional pues me había explicado. La fuerza de voluntad no puede corregir un sistema nervioso que opera en modo supervivencia. Puede organizar mejor mi agenda, 100.000 veces distintas, y el cerebro seguía respondiendo desde el mismo estado de alerta sostenida. No se trataba de crear mejores condiciones para rendir, se trataba de entrenar directamente el órgano que ejecuta todo lo demás. El cerebro necesita entrenamiento específico, igual que cualquier músculo, no más disciplina para un sistema que ya de por sí está agotado. Cuando comencé a aplicar todo lo que descubrí, tal cosas muy bonitas, y una de las empresas de bienestar más exitosas de 2020 en Colombia en plena pandemia, con clientes en más de 15 países, fui nominada a los Latin America Leader Awards como una de las 100 líderes de habla hispana que estoy aportando al logro de los objetivos del desarrollo sostenible en salud mental. Escribí 5 libros bestseller, en este momento estoy escribiendo el sexto. Bajé 10 kilos, superé algo que había perdido por completo. Tiempo real, energía cognitiva, creatividad, espacio para compartir con mi familia. Pasé de operar desde el agotamiento y el modo supervivencia a operar desde un capital cerebral optimizado. Y no te cuento todo esto para impresionarte, te lo cuento porque fue el punto de partida de todo lo que se convirtió en el protocolo que vamos a ver esta semana. 17 años después, con más de 57.000 personas entrenadas en 15 países, organizaciones de alto rendimiento, y los datos que encontré, te los quiero compartir a continuación. Lo que te acabo de describir no es teoría. Después de estos 17 años midiendo cerebros de altos ejecutivos, trabajando con directivos en Colombia, en México, en España, en Argentina, Estados Unidos, Perú, Chile, y en sectores muy distintos, tecnología, banca, retail, salud, manufactura, consultoría, nos hemos encontrado con un patrón que no varía. Las personas en posiciones de alta responsabilidad que sienten que su rendimiento no está a la altura de lo que saben que pueden dar, tienen en común una sola cosa. No es un problema de habilidades, no es un problema de inteligencia, no es un problema de actitud. Tienen un cerebro que aprendió a operar en un estado de alerta elevada y sostenida. Y nadie le enseñó a salir de allí de una forma intencional. Lo que también encontré cuando ese estado cambia es que cuando el cerebro pasa del modo supervivencia al modo que me gusta llamar modo de rendimiento sostenido, las métricas que puedo medir cambian de una manera observable en un periodo de tiempo predecible. Y hay un dato que encontré de forma muy consistente en todos estos años y me parece importante contar. La función cognitiva
que más consistentemente se degrada primero no es la memoria, es la capacidad de atención sostenida. Y la mayoría de los ejecutivos no lo nota porque sigue tomando decisiones correctas, solo que lo hacen con el doble del costo cognitivo en el doble de tiempo y con el doble de agotamiento al final del día. Eso no se siente como que el rendimiento se deterioró, se siente como que me tengo que esforzar y se vuelve normal porque te habitúas hasta que lo compartes con alguien más. La velocidad de decisión, la consistencia, la energía cognitiva al final de la jornada, la claridad mental bajo presión y la capacidad de enfoque sostenido. No son sensaciones subjetivas. Estamos hablando de funciones medibles y lo que he documentado en el último año en 3.000 ejecutivos es que estas funciones responden al entrenamiento correcto de una manera que ninguna otra herramienta puede replicar. Estas investigaciones y estos estudios me han posicionado como experta en neurociencia. Por eso es que he estado en entrevistas en Noticias Caracol, en Blue Radio, en Canal RCN, en Forbes, no porque tenga una teoría bonita, sino porque lo que encontré tiene implicaciones concretas para la forma en que los líderes operan. Y mañana te lo voy a mostrar con datos, no con testimonios genéricos, con el patrón que encontré midiendo cerebros reales. Entonces déjame resumir lo que vimos hoy. El problema no es tu nivel de esfuerzo, no es tu nivel de disciplina, no es tu falta de herramientas ni de información. El problema es que el cerebro tiene un estado de operación llamado el modo supervivencia que degrada las funciones cognitivas que más necesitas y que no se resuelve con las herramientas diseñadas para gestionar síntomas. La productividad organiza el trabajo de un cerebro que ya funciona bien, el descanso, el mindfulness, la meditación son herramientas que reducen el nivel de activación, pero no te cambian el umbral desde el cual opera tu cerebro. Y la gestión del estrés, pues sí, te va a dar herramientas, pero no cambia la arquitectura funcional en el cerebro que lo procesa. Lo que cambia esa arquitectura es el entrenamiento directo de las funciones cognitivas, no en el momento de recuperación, en el momento del rendimiento. Mañana miércoles, en la clase 2, te voy a mostrar exactamente cómo se ve ese cerebro. Cómo se ve un cerebro que salió del modo supervivencia, con datos reales, con datos ejecutivos que reconocerás en su punto de partida y te voy a mostrar el mecanismo, cómo funciona ese cambio. En estos 17 años he observado un patrón que aparece de forma consistente. Las personas que encuentran el camino correcto y que entienden que el problema es de brain skills y que existe un enfoque que ataca la causa raíz, cometen el 90% de ellas un error específico en el momento que quieren empezar. Es un error que hace que todo el esfuerzo que ponen en el camino correcto sea significativamente menos efectivo de lo que podría ser. Mañana te voy a mostrar cuál es ese error. No te lo digo ahora porque ese error solamente tiene peso cuando ya entendiste cómo se ve el camino correcto y eso es exactamente lo que viene mañana. Ya sabes, mañana clase 2, miércoles 29 a las 7 p.m. hora Colombia. Si todavía no tienes tu acceso, confirma dándole clic al botón que dice registrarme y aseguras tu lugar. Si ya está registrado, el acceso te va a llegar directamente a tu WhatsApp antes de la clase. Nos vemos mañana. Gracias por estar aquí esta noche. Te felicito por el compromiso con el desarrollo de tu capital cerebral. Descansa, procesa esta información esta noche y nos vemos mañana.